¿Qué tema le gustaría que tocáramos? ¿Qué tema quiere tocar? El que usted desee. Ok, me gustaría pues prácticamente el tema de sola escritura, pero desde el enfoque protestante. ¿Ve? No sé si me entiendes. Ok, tenemos que ver los dos enfoques, porque si vamos a hablar de sola escritura, que es la doctrina evangélica, Ujú. ¿cuál es su antagonista, que viene siendo la doctrina católica, que cree en Señor, escritura, magisterio y tradición? no, señor, acuérdate lo que yo te dije la otra vez cuando estábamos hablando con respecto al Ajá. tema, que pues estabas haciendo esa introducción y estabas diciendo lo mismo. Recuerda que no, el antagonista como tal, como lo quieren hacer ver, no es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque hay como una especie de malentendido, ya que pues ustedes creen que nosotros no valoramos en las Sagradas Escrituras, sino valoramos más la tradición como tal. Y es por eso como que quieren colocar Biblia versus Iglesia Católica. Y no, ahí está totalmente errado. Esa es mi apreciación con respecto a lo que quieren hacer ver, ¿no? No, creo que vamos a especificarlo bien para que usted me pueda entender. Ok, Ok, para nosotros los cristianos evangélicos, la Biblia es la principal fuente de autoridad, la única fuente de autoridad. Para la Iglesia Católica existen tres fuentes de autoridad: la Biblia, la tradición y el magisterio, ¿cierto? claro. Ok, eso es lo que vamos a hablar. Entonces hablemos la percepción evangélica versus la percepción católica. Usted defenderá la percepción católica y yo defenderé la percepción evangélica, ¿le parece? No, ¿por qué? Porque fíjate, Ok. dentro del mismo mundo protestante, Ujú. en algunas confesiones, pues, protestantes, valga la redundancia, existen divergencias entre ellas, ¿no? Y entonces, por eso es necesario estudiarlo o meterle la lupa, como se dice por ahí, desde el enfoque protestante, ¿sí? Porque si no vamos a caer en falacias entre Biblia y tradición. Biblia y tradición, entonces vamos a caer en un argumento circular y nunca vamos a llegar a un acuerdo. No, le voy a decir por qué no. Permítame, Jesús Col, por qué no. Voy a colocar otro ejemplo para que usted me pueda entender. Ok, Supongamos que vamos a hablar acerca de la virginidad perpetua de María. ¿Sí? Un ejemplo, que ese era el tema que íbamos a tocar, pero un ejemplo. El tema de la virginidad perpetua de María. El punto de vista evangélico, cristiano evangélico, es que María fue virgen antes del parto, pero no continuó siendo virgen en el parto ni después del parto. Entonces, eso lo contrapondríamos, eso que es la postura evangélica, lo contrapondríamos a la postura católica que dice que María fue virgen antes, en y después del parto. correcto. Entonces, ok, entonces sería lo correcto. Si yo voy a presentar una defensa de la sola escritura, usted tiene que presentar una defensa de lo que cree el catolicismo también. No. ¿Por qué te lo digo? Porque yo he estado estudiando las confesiones, las diferentes confesiones, ¿bien? Y cada confesión se contradice, ¿bien? Aunque usted no lo crea, como diría por ahí Oscar Llanes, ¿no? Que paz descanse. Pero ese es otro tema, Jesús. O sea, aquí no estamos No, hablando de confesiones. Aquí vamos a hablar de la sola escritura frente a su doctrina, listo. no. ¿Por qué te lo digo, hermanas? Porque fíjate, por ejemplo, yo te puedo hacer una pregunta. ¿Tú crees al 100% sobre la confesión de Westminster y la confesión de Augsburgo? Jesús, pero mire, vamos a empezar esto bien. Vamos Bueno, a hablar, vamos a hacerlo sobre la sola escritura frente a lo que usted cree. Vamos a empezarlo. Y usted vamos. tiene 10 minutos. A ver, o sea, Mire, ponle cuidado al ya, orden. ya, Mire el ya, orden que fíjate. vamos a tener. Ok, fíjate. Va a tener que decirlo así. Usted tiene 10 minutos. Va a tener 10 minutos ahorita para hablar en contra de la sola escritura. ¿Vale? Y luego yo voy a tener 10 minutos para afirmar por qué creemos en la sola escritura y no creemos en la tradición del magisterio. Eso es todo. 10 minutos usted, 10 minutos yo. ¿Le parece bien? A ver, no, es que fíjate, hermano, fíjate la cuestión. Supongamos un escenario en que yo decida hoy, oye, o estoy dejando ya
en duda la fe católica, porque la fe católica enseña tal, y que no aparece en la Biblia tal cosa, pero me quiero ir a una congregación que, según ustedes dicen, que uno tiene que irse a una congregación que enseñe sana doctrina. Bien, entonces, cuando un católico deja de ser católico, ¿a qué confesión me puedo yo sujetar que esté libre de errores a través de la sola escritura? Escúcheme, Jesús Col, usted ya está entrando en el tema y no hemos ni empezado. Vamos a hacerlo. Yo le voy a colocar el tiempo. Yo le voy a colocar aquí el tiempo. Vamos a hacerlo de 5 minutos para que sea más dinámico. Yo le voy a colocar 5 minutos y usted va a hablar contra la sola escritura y luego va mi tiempo y ahí llevamos una conversación amena. Vamos a colocar. Empieza tú a ver. Empieza tú. Ok, bueno, voy a empezar yo. 5 minutos. No me puede interrumpir mientras yo hablo, ¿yo? Chéverísimo. Apago el micrófono. Apago el micrófono. Ok. Vamos a hacerlo. Yo primero algo sí debo dejar claro. La última vez que conversamos con estos muchachos fue muy educado y eso hay que resaltarlo también, que es lo más importante cuando se tienen este tipo de diálogos. Entonces comienzo. Jesús, si quiere, lléveme el tiempo usted ahí y usted me corta. ¿Lo llevo yo? Ok, lo voy a llevar yo. Ok. Para muchas personas que no están adecuadas a este término, a esta creencia de la Iglesia Cristiana Evangélica, que es el principio de sola escritura. ¿Cuál es el principio de sola escritura para los que están viendo esta transmisión? Nosotros los cristianos evangélicos creemos que nuestra regla de autoridad, de fe y de conducta principal, óigame bien, principal son las Sagradas Escrituras. ¿Por qué nosotros creemos que las Sagradas Escrituras son la principal fuente de autoridad, de fe y de conducta? Bueno, porque fue así para los judíos durante todas las épocas. Ellos recurrían a las Escrituras como fuente de autoridad. Dios le mandó en una primera instancia a Moisés que escribiera en tablas de piedra algo escrito, pues, para que por medio de lo escrito se rigiera el pueblo. Más adelante Josías consigue los escritos de la ley, son leídos y las normas sobre las cuales y las ordenanzas sobre las cuales se guiaba el pueblo judío era por medio de Moisés, que son los escritos del Pentateuco, la ley y los profetas, que es en esta base serían los escritos del Antiguo Testamento o lo que se conoce como la Escritura. El pueblo judío se guiaba, su moral, su manera de ser y de vivir, eran guiados a través del Antiguo Testamento. Ahora, cuando aparece nuestro Señor Jesucristo en escena, Él dice palabras como, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿sí? En muchas oportunidades el Señor Jesucristo habló con rango de autoridad, dando a entender que sus palabras estaban al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Cuando vemos el desarrollo canónico de la Sagrada Escritura, podemos ver que los escritos de Pablo y los escritos del Nuevo Testamento se leían en conjunto con los escritos del Antiguo Testamento, lo que quiere decir que el mismo rango de autoridad lo tenían los escritos de Pablo, así como los evangelios y el Antiguo Testamento. Tanto Antiguo como Nuevo Testamento tiene mismo rango de autoridad. Ahora, si las cartas de Pablo ya eran oídas en las iglesias, de hecho el apóstol Pablo escribía, en algunos casos dijo por mandato del Señor, decía cuando escribía. Esto el compañero católico no lo va a debatir porque la Iglesia Católica afirma que toda la escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es inspirado por Dios. Creo que con esto no va a tener ningún inconveniente, eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, la situación es la siguiente. Nosotros creemos que divinamente quedó inspirado el mandato para el ser humano, quedó inscrito cuando se cerró el canon. Ahí está nuestra única norma de fe y conducta, contrario a lo que va a presentar ahorita mi compañero que cree la Iglesia Católica, y es que no importa que no esté escrito. Si Dios le revela al Papa decir un dogma, hablando es cátedra, y crear un nuevo dogma, pues lo crea porque son guiados por el Espíritu Santo. Digo entre comillas, son guiados por el Espíritu Santo. En otra oportunidad diré por qué. Entonces, mire la diferencia.
¿Por qué nosotros como cristianos evangélicos tenemos principal regla de fe y conducta la escritura? Porque creemos que así Dios lo determinó. Ahora, ¿quiere decir con esto que los evangélicos rechazan el magisterio? No. Lo que creemos es que el magisterio debe estar sujeto a lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Rechazan entonces los evangélicos la tradición? No. Lo que nosotros creemos es que la tradición debe estar sujeta a las Sagradas Escrituras. Y si existe una tradición que no está basada en las Sagradas Escrituras, para nosotros los cristianos evangélicos es totalmente incorrecto. En el tiempo que tendrá el compañero Coles, él deberá demostrar y probar por qué sí el Papa y el Magisterio Católico tienen la misma autoridad que las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que para mi parecer, como cristiano evangélico, ya se puede presentar un poco delicado. ¿Por qué? Porque los hombres son falibles. Mire, el apóstol Pedro nos dice la Escritura en la carta a los Gálatas que el apóstol Pablo tuvo que enfrentarlo cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. Fíjese que estaba haciendo algo que tenía que ver con doctrina, con fe. Y recuerden que para los católicos romanos el apóstol Pedro fue el primer papa. Y haciendo algo que era de doctrina, que tiene que ver con la fe, dice el apóstol Pablo, dice, tuve que encararlo cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Entonces, muy contrario a lo que es la infalibilidad y el magisterio, nos habla que la gente se guiaba por la palabra de Dios. Y se me acabó el tiempo, iba a decir otras cosas, pero vamos a darle la oportunidad al amigo Coles. Adelante, Coles. Le voy a colocar su tiempo. Mire que fueron cinco lo acabo de tener. Voy a colocarle su tiempo ya. Ok, chévere. Hay algo que me hizo algo de ruido porque el hermano Cristian Villamizar pues dice que Moisés fue el que escribió los 10 mandamientos. Eso fue lo que me pareció escuchar. Pero el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 10, dice lo contrario, dice lo siguiente. Y el Señor me dio las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. ¿Sí? Es decir, ¿quién fue el que escribió pues, en las tablas de los 10 mandamientos? Pues Dios con su propio dedo, ¿no? Entonces, no sé si el hermano se confundió ahí cuando estaba explicando o no se supo explicar o fue que yo malentendí, pero bueno, la cosa está que antes precisamente de que Dios diera los 10 mandamientos, pues tuvo que haber un evento, ¿sí? Es decir, primero hubo el hecho, luego hubo los mandamientos. Por ejemplo, les pongo el caso de Éxodo 24, ¿sí? Cuando la prohibición de las imágenes. ¿Por qué? Porque precisamente el pueblo judío empezó a hacer imágenes, en este caso la imagen del becerro de oro y eso, y después de eso fue que vino la prohibición. Es decir, que ahí está claramente dicho de que primero fue, ejemplo, lo oral y luego fue lo escrito. Bien, entonces eso por ahí. Pero, a ver, por acá. Ok, esto es por acá, otra cosita. Bien. Ahora, si dice que las Sagradas Escrituras, claro, son normas de fe y conducta, y pues todo cristiano pues debe regirse con las Sagradas Escrituras, lógicamente. Eso también, pues, como lo dice el hermano Cristian Bellimizar, en la Iglesia Católica aprueba esto en el sentido de que pues obviamente las Sagradas Escrituras como son inspiradas, pues todo lo que creemos se tiene que sujetar a ellas. Y pues por lo tanto, nosotros como cristianos católicos, todo lo que practicamos desde los primeros inicios, pues están implícita, explícitamente en las Sagradas Escrituras, ¿sí? No va a dar chance de estar desarrollando todos los temas, ¿bien? Pero sí se puede decir de que la Iglesia Católica, desde sus inicios hasta nuestros días, todo lo que enseña está regido desde las Sagradas Escrituras. Vuelvo y repito, implícita o explícitamente. Entonces, eso por ahí, ¿no? Ahora, ¿por qué yo le estaba diciendo al hermano Cristian Villamizar con respecto a por
¿cómo debe uno, como católico, si el católico decide irse de la Iglesia Católica a irse a una congregación? Porque claro está que los protestantes, la sola escritura para ellos es un principio. Dice por ahí no lo voy a nombrar, pero alguien dijo por ahí que la sola escritura, y ahí es donde me hizo ruido cuando él me dijo con respecto a que si un día al Papa se le ocurrió tal cosa, eso lo tiene que practicar él crea algo así como que el dogma, y la Iglesia Católica se tiene que sujetar. Eso es lo que él lo dijo, ¿no? Pero fíjese una cosa, que un hermano de él, vuelvo y repito, no voy a decir quién es, en un debate, dice que la sola escritura es un principio para crear doctrinas, ¿sí? Así lo dice, así lo dijeron. Y puedo mostrarlo más adelante. Y ya como puso la cara él, creo que no compagina de a mucho con lo que dice su hermano. Y es un hermano que de él, que digamos como que lo tienen como muy a la palestra, ¿no? Entonces, ese hermanito de él dijo eso. Pero hay otro que dice que las Sagradas Escrituras es axiomática. Ok, muy bien, es axiomática. Es decir, que es clara como tal, que más adelante voy a demostrar de que realmente no es tan clara las Sagradas Escrituras y que necesita sí o sí un intérprete para poder, digamos, demostrar el porqué, ¿no? Entonces, y si fue, ¿por qué lo digo? Porque si fuera tan perspicua las Sagradas Escrituras, entonces, ¿por qué existe tantas denominaciones? Tu micrófono, préndelo. Aquí puede haber refutación a lo que usted ya ha dicho, sí, en este tiempo. ¿Sí? Tiene el micrófono apagado. No creo, Sí, que ¿verdad? sería, no creo que sería refutación porque más o menos abarqué un poco de lo que tú dijiste y pues trayendo la Y idea. dijo otra cosa. Ok, entonces yo voy a decir una parte y otra parte refuto lo que usted dijo. Ok, voy a primero a refutar algunas de las cosas que él dijo y ciertamente tiene razón. Dios primeramente fue el que escribió las tablas con su propio dedo en las tablas de piedra, pero cuando Moisés baja y ve que los judíos están rindiendo culto al becerro de oro, él parte las tablas. A lo que luego la próxima vez que le tocó a él, le tocó escribir. ¿Sí? Esto era lo que de repente no había podido entender Jesús Col, que yo quería explicar. Ok, dice luego primero el becerro de oro y luego la prohibición, para así entonces justificar que primero algo oral y luego la prohibición. No, totalmente incorrecto. Me espero, Jesús, a que prenda la cámara. Sí, 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 no, para no dejar la transmisión así. Ok, no, no es así. Primero fue el mandamiento escrito y ya cuando Moisés bajaba con el mandamiento escrito fue que los encontró a ellos rindiéndole culto al becerro. Entonces no es correcto, allí no hay ninguna tradición oral tampoco, ¿sí? De repente yo le pudiera comprar la pólvora y lo voy a instruir. Hoy lo voy a instruir un poquito también a mi amigo Jesús Colmire. Sí hubo una tradición oral, óigame bien, de la cual la sola escritura no está en desacuerdo, para que usted lo pueda entender. En el momento mientras que Jesucristo predicó el evangelio y en ese espacio en el cual los discípulos y los escritores del Nuevo Testamento escribieron. En ese tiempo hay un periodo de lo que se conoce como tradición oral, en ese periodo, mientras se escribía y se cerraba el canon, hasta que se escribe el último libro, ahí se cierra la tradición oral. Ahora, él dice esto para ayudarlo un poquito con su afirmación. Él dice que aquí prácticamente usted estuvo de acuerdo con la sola escritura de su col. Déjenme decirle bienvenido a la fila del protestantismo, sí, porque usted dice aquí, mire, dos afirmaciones, pueden revisar el video, vayan atrás, revisen el video, bienvenido al protestantismo, dice,
todo ser humano debe regirse por las escrituras. En eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso le digo bienvenido a las filas del protestantismo, porque esa es una afirmación protestante. Luego él dice una segunda afirmación y dice, todo lo que creemos se debe sujetar a la escritura. Yo dije, wow, este es evangélico, bienvenido. Miren, estos días, ya que vive aquí en el pueblo, por aquí cerquita, ya sabe dónde queda la iglesia. Gloria a Dios. Mire, pues lamentablemente tengo que, en el tiempo que me queda, tengo que contarle a Jesús Cole, que quizá él no lo ha investigado muy bien, que en el catolicismo romano existen dogmas que no se encuentran en las sagradas escrituras. Voy a colocarle un ejemplo por esto le va a pedir que por favor no lo tome a la ligera, sino que lo investigue a profundidad. Es el caso, un ejemplo de varios es la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. No habiendo evidencias escriturales serias, explícitas, en la cual, pues de hecho, ni los padres de la iglesia de los primeros siglos, de los 6 primeros siglos, ninguno apeló a ese dogma, ni habló de ese dogma, ni dijo nada de ese dogma. Aparecieron unos escritos, atento con esto, Colmire, aparecieron unos escritos apócrifos, un escrito apócrifo que se llama el Transitus. Este escrito apócrifo fue condenado por 2 papas. Póngame cuidado, el escrito fue condenado por 2 papas en el siglo V. Honorio y se me fue ahorita de la mente el otro papa. Se me fue, pero ahorita me acuerdo. 2 papas condenaron el escrito de Tránsito como apócrifo. Y un siglo después, entonces se toma el escrito de el Tránsito, este escrito apócrifo, para crear y comenzar a difundir. Es donde primero se habla de lo que es la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Quiere decir entonces, según la doctrina católica, que el Espíritu Santo se tardó hasta 1960 para poderle revelar a el pueblo católico de todas esas épocas que María había subido al cielo en cuerpo y alma, y que se tuvieron que basar en un texto apócrifo para sacar esa doctrina. Yo espero en el tiempo que le va a tocar a mi compañero que no vaya a salir con Apocalipsis capítulo 12, porque Apocalipsis capítulo 12 no fue tomada por los primeros padres de la iglesia como una asunción de María. De hecho, en su mente ni siquiera había una concepción de una asunción de María en cuerpo al cielo, ¿sí? Entonces vamos a darle el tiempo, se me acabó el tiempo. Adelante, Jesús Coles. Mire, para que vea que se lo pongo en cero. Adelante. Ok, chévere. Solamente antes de comenzar, hermano, le hago una pregunta. ¿Tú crees en el bautismo infantil, ¿no? ¿O no? Pues si quiere, conversamos ese tema, pero al finalizar tema. Solamente respóndeme, ¿sí o no? Yo sé para dónde va, termina el tema y ahorita le vamos para allá. Tranquilo, termina su tema. O sea, porque voy a parar su tiempo. No, ya vaya, ¿por qué te lo pregunto? Porque ya tú tocaste el tema de María, entonces sería bueno de que tú también puedes responder si crees o no crees en el bautismo. Bueno, también yo le puedo responder, yo no creo en el paidobautismo, yo soy credobautista. Ok, creo en el creobautismo, o sea que primero se cree y luego se bautiza. Sí. Adelante, Jesús. Chévere. Ok, chévere. Entonces, para aclarar el asunto, por el hecho de que yo diga de que la Iglesia Católica pues toma desde las Sagradas Escrituras todo lo que creemos, porque lógicamente es de ahí donde nace la fe cristiana, no quiere decir que sea sola escritura, ¿sí? Porque no es lo mismo decir la Sagrada Escritura a decir sola escritura, son conceptos totalmente distintos, son dos, ¿sí? Es decir, Sagrada Escritura es el conjunto de libros que componen la Biblia como tal como la conocemos hoy en día. Nosotros pues tenemos la Biblia de 73 y ustedes pues tienen la Biblia de 66 libros, que después si quieres pues podemos hablar de ese tema, ¿no?
Pero el caso está en definir sobre la sola escritura. ¿Ve? La sola escritura es precisamente lo que es el principio del protestantismo para crear doctrinas, ¿bien? Para crear doctrinas. Entonces, ¿qué ocurre? Porque yo le pregunté al hermano si cree o no cree en lo que es el bautismo de bebés. Porque vamos a ver por acá, ahorita pues vamos a compartir algo para leerlo, ¿no? Esta es una confesión protestante, no católica. Y fíjense por lo menos lo que dice esta confesión tan interesante, ¿no? Esta es la confesión de Westminster, que pues miren lo que dice, el bautismo y la cena del Señor. Bien, el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas que han sido positivas y soberanamente instituidas por el Señor Jesús, el único legislador, para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. ¿Ven? Hasta el fin del mundo, aquí aparecen algunos versículos. Estas estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que están calificados y llamados para ellos, según la comisión de Cristo. Bien, aquí pues aparece otro versículo. Ahora el bautismo, ¿sí? Fíjense lo que dice aquí. El bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de comunión. Esta es de la confesión de Westminster. Dice por acá, el bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo, no solo para admitir solemnemente a la persona bautizada en la iglesia visible, sino también para que sea para ella un signo y un sello del pacto de gracia, de haber sido injertado en Cristo, de la regeneración, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios mediante Cristo Jesús para andar en vida nueva. Este sacramento, por institución del propio Jesucristo, debe continuar en su iglesia hasta el fin del mundo. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Hasta ahí tú estás de acuerdo en eso, ¿verdad? Ok, perfecto. Vamos a seguir leyendo. El elemento externo debe usarse en este sacramento, ahí utilizan la palabra sacramento, en el agua con la cual la persona debe ser bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por un ministro del Evangelio legítimamente llamado para ello. Me imagino que ahí debe saber, es que debe estar de acuerdo. Ahora bien, mira lo que dice. La inmersión en la persona en el agua no es necesaria, pues el bautismo es correctamente administrado mediante la aspersión o efusión del agua sobre la persona, ¿sí? Y esto no es, digamos, sacado del catecismo de la Iglesia Católica y no es sacado de la enseñanza católica, del dogma católico. Esto es sacado de una confesión protestante de Westminster, precisamente. Entonces, por eso yo le hago la pregunta, pastor, ¿por qué hacen énfasis muchos de ustedes en contra de este tipo de bautismo, sabiendo de que pues ellos se rigen prácticamente con lo que es el principio de sola escritura? Entonces, si realmente esta práctica o este rito de bautismo es algo secundario, que no sé qué tal, porque hay muchos que hacen hincapié, hasta quieren sacarlo con la Biblia, diciendo que es inválido, porque tal cosa, etcétera, etcétera, porque eso se lo inventó la iglesia romana, y no es del mundo protestante. Ellos lo admiten. Entonces, ¿cómo me respondes tú eso, pastor? Muchísimas gracias por la pregunta, Jesús Col. Mire, esté muy atento a esto. Creo que este argumento es un argumento muy trillado dentro de la Iglesia Católica, y es afirmar que como hay desaveniencia, es decir, hay una diversidad en cuanto a creencias dentro del protestantismo, entonces, ¿cómo es posible, si se guían en la sola escritura, cómo es posible que tengan diferentes doctrinas? Bueno, número uno lo voy a responder
con Romanos capítulo 14, déjeme, lo voy a buscar por acá, para que él pueda entender que la diversidad no es condenada por el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura ni por el apóstol Pablo. Y espero por favor que esté muy atento Jesús Cols para que pueda entenderlo. Romanos capítulo 14. Sí, atento a la escritura, la tiene ahí, ok. Dice, recibid... Ya. Romanos. Capítulo 14. Romanos capítulo 14. ¿Qué versículo? No, desde el 1 en adelante. Ok, vamos a buscarlo por aquí de una. Es más, lo voy a colocar en pantalla. Ok, ya por acá. Ya voy a abrir la Biblia para colocarlo en pantalla. Ok, ya por acá la tengo. Bien. Ok, ya lo tiene ahí para que lo pueda leer. Es que lo quiero compartir también para que la gente lo pueda ver y puedan entender que en la diversidad no hay ningún inconveniente. Donde ve un problema el catolicismo romano, la escritura no lo ve así, ni el Espíritu Santo lo ve así, ya que el Espíritu Santo es quien inspira la Sagrada Escritura. Voy a compartir acá la Biblia para que ustedes la puedan ver. Yo tengo la página Biblia Paralela. Ok, ahí lo coloqué. Puede buscar el capítulo y versículo y colocar al lado Biblia. Ahí está, Paralela. Ahí se puede ver. ¿Usted lo puede ver bien? Hoy. Lo puede ver en otras Biblias, no importa, en diferentes versiones va a decir lo mismo. No se preocupe. Ok, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender opiniones, porque uno cree que se ha de comer todo, otro que débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga todos los días iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come porque da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Le voy a explicar muy sencillo aquí a nuestro amigo católico. Había un grupo de creyentes que creían que comer carne era malo. Y había otro grupo de creyentes que creían que se podía comer carne. ¿Qué le dice Pablo? Ay, no, estos están mal porque mire, están divididos, los hermanos están divididos. No, le dice, bueno, el que no come carne, no coma carne. Y el que come carne, que coma carne. Estén bien seguros, eso sí, en lo que creen, le dice el apóstol Pablo. Ahí él coloca un segundo ejemplo. Dice, habían unos hermanos que creían que todos los días eran por iguales. Como nosotros los evangélicos hoy en día creemos que todos los días son iguales. Pero había otro grupo que creía que había que hacer distinción de días, o sea, que habían días sagrados. Entonces Pablo no se pone a decir, mire, estos hermanos están separados y eso que yo los formé y eso que las escrituras las recibieron y la sagrada tradición. No, Pablo le dice, bueno, el que cree que todos los días son iguales lo cree para el Señor. Y el que hace distinción de los días lo hace para el Señor. ¿Qué le quiero explicar a mi amigo Jesús Coll? Son temas que no son relevantes en la fe, en la salvación del humano. Hay temas que son columnas de la iglesia evangélica. Por ejemplo, usted me dice, ¿creen los cristianos evangélicos, al menos que yo considero evangélicos, en la Trinidad? Sí. ¿Creen los cristianos evangélicos en la deidad de Jesucristo? Sí. Si alguno sale diciendo que es evangélico y no cree en la deidad de Jesús, dice que Jesús no es Dios, entonces para mí no es hermano. ¿Entiende? Para mí no es hermano. Porque él no cree en los temas fundamentales del cristianismo. No así. Por lo menos para algunos de nuestros hermanos no es bueno aplaudir en las iglesias. Y yo por eso no lo creo. No, mi hermano, hay diversidad dentro del pueblo de Dios. Ahora, cierro con esto, Zuko. Ese argumento
de las diferentes doctrinas de la Iglesia evangélica la utilizan de una mala manera algunos apologistas católicos, creyendo afirmar que dentro del catolicismo romano son una sola estaca. Ahí sí todos creen lo mismo. Mentiras. Mentiras, porque en el catolicismo romano hay sedevacantismo. Están los que creen que Francisco sí es el Papa y están los que dicen que es el antipapa. Dentro del catolicismo romano hay diferentes ritos, muchísimos. Ahorita pudieran mencionar el montón de ritos que hay y cada uno practica su rito de forma diferente. Están los carismáticos, que yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo recuerdo cuando yo fui diocesano, los diocesanos no querían a los carismáticos, porque los carismáticos practicaban los carismas y los dones y todo eso. Entonces decíamos nosotros, no, esos son unos fanáticos. Entonces, no me venga a cortar con el cuchillo de cartón que como los evangélicos creen algunas cosas diferentes que no son columna de nuestra fe, entonces quiere decir que, ¿cómo es posible que si se guían por la sola escritura y están divididos? Ok, adelante, Jesús. Ok, fíjate algo tan interesante, ¿no? Porque por lo menos el hermano Cristian Villamizar está diciendo de que son cuestiones secundarias, algo así que los dividen como tal y que, o sea, no es dividir ¿cómo es la palabra? Como que no están de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Secundarios, por así decirlo. Pero el bautismo para todo el mundo protestante es muy importante, ¿sí? Porque para ellos el bautismo, pues obviamente es una señal clara de la relación, y pues también lo creemos como católicos, de la relación de la alianza con nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Fíjese que nuevamente repito mi argumento. Yo pudiera argumentar y decir también, pero ¿por qué si ustedes todos tienen una sola doctrina? ¿Por qué si tienen un solo catecismo? ¿Por qué si tienen un solo magisterio? ¿Por qué el pueblo católico está dividido en los sedevacantistas, los que creen que Francisco sí es el Papa, y están los que creen que es un antipapa? No podemos llegar aquí porque sería una falacia circular. Estaríamos dando vueltas en el mismo argumento, sí. Ahora le voy a explicar, pero déjenme explicarle lo del bautismo. Voy a lo del bautismo. Supongamos que usted fuese un hermano cristiano evangélico de una confesión en la cual creen en el paidobautismo, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, que usted fuera de una de esas. Ajá. Resulta de que, bueno, yo no estoy de acuerdo con el paidobautismo, sin embargo, a usted cree que sí ya fue bautizado, pero está el punto fundamental, y es que usted, por ser evangélico, cree que su salvación no es por el bautismo, sino que su salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Usted le pregunta a cualquier reformado, le pregunta a cualquiera de ellos que creen en el paidobautismo, ¿ustedes creen que por medio de la salvación y la justificación es por medio de la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario? Entonces, si usted cree que su sacrificio, que usted es salvo gracias a lo que hizo Cristo en la cruz, entonces usted es mi hermano. Si le hayan chorreado agua de niño o se haya bautizado, fíjese que es un tema secundario. Y es allí donde el pueblo católico, algunos apologistas no han podido entender y comprender eso. No es igual en el catolicismo romano. Ahí sí están bien divididos, porque está anatemizado, y eso usted lo debe conocer, me imagino, como católico. Toda aquella persona que no esté sujeto al Papa de Roma es un anatema y está desligado de la Iglesia Católica. Eso lo dice la dogmática católica. Entonces, ¿quiénes en realidad sí están divididos? Los evangélicos. Les coloqué el ejemplo. Dos evangélicos con dos concepciones diferentes, y el ejemplo, ahora el ejemplo ya no se puede hacer con dos católicos, porque ya hay una norma, hay un anatema de por medio. Algo que dentro del pueblo evangélico, si usted me puede mostrar un solo anatema que haya en una sola confesión evangélica, yo le digo, Jesús Gols tiene toda razón. Pero no, en ninguna confesión evangélica hay un anatema.
No existe. Algo que para Roma sí es una constante. Roma anatemizó a todos aquellos que no se sujeten al Papa de Roma. Por lo tanto, ahí sí hay división. ¿Y cómo se explica que hay tanta división en Roma si se supone que todos tienen el mismo catecismo, que todos tienen el mismo Papa, que todos tienen el mismo magisterio, que todo? Adelante. Ahora le tocó a usted, amigo Cols. Sí, es muy interesante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque sí existe una confesión protestante, ahorita no recuerdo, la estoy buscando ahorita, que anatemiza precisamente a los anabatistas, ¿sí? Entonces, sí. ¿Por qué? Porque creo que son los luteranos, si no estoy mal, pero es que no los consigo en este momento, es que todo se me movió ahorita. Vamos a hacer algo. Si la llega a conseguir, hacemos un programa mañana. Ok, chéverísimo. Dale. Y continuemos. Dale, continúe con la intervención y luego yo intervengo. Sí, entonces, para su información, y espero que no se espante si mañana se puede, ¿no? De demostrar precisamente esta condenación creo que son los luteranos, si no estoy mal, contra los anabatistas, porque si nos damos cuenta, las primeras confesiones protestantes avalaban el bautismo de bebés, pero ya se empieza a condenar prácticamente o a entrar en desuso el bautismo de bebés desde los anabatistas, y obviamente los anabatistas salen los bautistas, y desde ahí es donde se desprende el ir en contra del bautismo de bebés, ¿sí? Entonces, eso por ahí. Por eso yo te pregunto, pastor, o sea, si yo como católico, si de repente hoy decido irme de la iglesia católica, ¿a qué confesión me tengo que ir? ¿A una que practica el bautismo de bebés, a otra que no lo practica? Y las dos, pues obviamente, se sustentan con las Sagradas Escrituras. Porque, por ejemplo, la misma confesión de Westminster, voy a colocarte por acá para compartir pantalla también en esta. Ajá. Ok, vamos a compartir esta. ¿Comparto? Sí, porfa. Ok. Chévere. Bien, vamos a colocarlo un poquito más grande. Dice: todas las cosas en las Escrituras no son igualmente evidentes en sí mismas, ni igualmente claras para todos. Sin embargo, todas aquellas cosas que son necesarias obedecer, creer y observar para la salvación están claramente propuestas y expuestas en uno u otro lugar de las Escrituras, para que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, lleguen a una comprensión suficiente de ellas mediante el debido uso de los medios ordinarios, ¿sí? Entonces, como dije, hay un protestante muy famoso por ahí en las redes sociales que dice que las Escrituras son totalmente claras en todo sentido para poder crearlos, precisamente, crear ¿cómo se llama? Crear las doctrinas, ¿bien? Entonces... Jesús, permítame que lo interrumpa, disculpe que lo interrumpa, pero usted solito se pacateó. Usted solito se acaba de pacatear porque es lo que yo le estoy explicando. Yo le estoy explicando que para nosotros, los cristianos evangélicos, existen doctrinas que son fundamentales. Y esas doctrinas fundamentales sí no tienen negociación. Ahora, usted me pudiera decir, o pudiéramos hablar aquí, de que hay cristianos evangélicos que creen en el arrebatamiento pretribulacionista, hay quienes creen en el arrebatamiento tribulacionista y hay quienes creen... ¿Ustedes creen en el arrebatamiento? Sí, claro, por supuesto. Y están los que creen en el arrebatamiento post-tribulacionista, pero no solamente eso, están los amilenialistas también, que no creen en el arrebatamiento.
dentro del pueblo evangélico. Ahora, ¿usted cree que yo tengo algún problema con eso o que el pueblo evangélico tiene algún problema con eso? No, son nuestros hermanos en la fe porque ellos, a diferencia del catolicismo romano, vuelvo y le digo, nosotros no tenemos anatemizada nuestras enseñanzas. Usted como bautista puede creer, un ejemplo, otra denominación, usted puede creer que el arrebatamiento es en la tribulación. Y es mi hermano en Cristo. Y usted tiene la fe y la certeza de que Cristo pagó por sus pecados. Mientras que yo creo que el arrebatamiento es pretribulacionista. ¿Ve? Entonces, fíjese que le mostré en Romanos cómo había una diversidad en los creyentes y cómo Pablo supo dirimir esa situación, diciendo, bueno, cada uno esté seguro de lo que cree y listo. ¿Ve? Y le dice Pablo, bueno, el que cree que los días son iguales, hágalo para el Señor, y el que no, también hágalo para el Señor. Ahora, contrario a la sola escritura, contrario a lo que nosotros creemos de la sola escritura, se encuentra lo que enseña Roma. Y es que Roma enseña que no solamente la escritura es la única norma de fe y conducta. Para Roma también está la infalibilidad papal y está el magisterio, lo que conocen como la sagrada tradición. Pero, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo delicado y aquí donde nosotros nos llaman protestantes, y espero que pueda entender esto mi amigo Jesús Cols. Fíjese esto, en toda la historia hay casos terribles, por lo menos le voy a colocar un solo ejemplo, el Papa Esteban VI. Yo creo que debe conocer usted el caso de Esteban VI. Si no lo conoce, le echo el cuento. Esteban VI no se la llevaba muy bien con su predecesor, el Papa Formoso. Formoso había ya muerto, a lo que Esteban VI va, lo saca del cementerio, saca el cadáver y le hace un juicio. En el juicio se determinó que el Papa Formoso era culpable y el Papa Esteban VI lo mandó a arrastrar por toda Roma. Yo digo, si es un Papa que está enseñando de moral y de conducta acá, usted me dirá si eso no se contradice. Mire, se contradicen entre los mismos papas y usted me está colocando a mí unas contradicciones, unas creencias que son muy sencillas. Mire, hubo un papa que condenó a Juana de Arco y la mandó a la hoguera por bruja. La quemaron viva por bruja, un papa. Pero el que siguió a continuación declaró que Juana de Arco era una santa y entró dentro de las santas. Entonces fíjese, Jesús Col, que las diferencias dentro del papado y dentro de Roma sí son espeluznantes, son terribles. A diferencia de la diferencia que hay dentro del protestantismo, que son algunas concepciones teológicas en materiales que son secundarios, cosas que son muy secundarias, en las cuales no tenemos ningún inconveniente. Adelante. Ok, ya va. Déjame que estoy buscando por aquí algo bien interesante. Con respecto a lo que estábamos hablando, ¿no? También de la condenación como tal, de la práctica. Ya va, déjame buscar por aquí. Estoy buscando, la tenía en la mano, pero se me fue. A ver, voy a buscar por acá. Si quieres, sigue hablando y mientras que voy localizando aquí esto. El micrófono, tu micrófono. Tu micrófono. Voy a colocar unas citas patrísticas acá, Jesús Col. Y yo le voy a pedir que por favor, yo no las voy a interpretar. Usted va a leer la cita y usted me va a decir si eso se parece o no se parece a la sola escritura. Sí, ¿estamos de acuerdo? Si quiere, léela tú, que yo estoy buscando aquí lo que estoy buscando. Ok, dale, está bien. La voy a leer yo. Ok. Aquí tenemos, voy a leer varias citas, pero voy a ir de una en una. Estos días hice un programa de esto, por cierto. Este es Irineo de León. Mire lo que dice. De nadie más hemos conocido el plan de nuestra salvación que de aquellos a través de los cuales el evangelio ha llegado hasta nosotros, los cuales en su tiempo predicaron en público y en tiempos más recientes, por la voluntad de Dios,
nos han dejado las escrituras para que sean la raíz y el pilar de nuestra fe. Pregunto, Jesús Col, ¿qué acabo de decir yo de la sola escritura? Lo mismo que dice Irineo de León acerca de las escrituras. Voy con la siguiente cita. Voy a hacer dos y le doy el pase. Cirilo de Jerusalén. Mire esto. Que este celo siempre permanezca en tu mente, el cual ahora a manera de resumen ha sido colocado en vuestras cabezas. Y si el Señor lo permite, de aquí en adelante será enarborado de acuerdo con nuestras fuerzas, con prueba de las escrituras, porque en cuanto a los divinos y sagrados misterios de la fe, es nuestro deber no hacer la más pequeña aseveración sin someterla a las sagradas escrituras. Interprete usted, Jesús Col, si esto no es lo mismo que creemos nosotros los cristianos evangélicos de la sola escritura. Ok, bueno, ya por acá conseguí lo que estaba buscando y va pues también pues muy acorde a lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque pues obviamente están diciendo los padres de la iglesia que todo pues como ya dije desde el principio se tiene que sujetar a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, tanto implícita como explícitamente. Y claro que sí, o sea, en todos los 44 dogmas de la Iglesia Católica están explícita y implícitamente en las Sagradas Escrituras. Pero entonces fíjate una cosa, querido hermano, ya aquí te busqué la parte en la que estaba hablando. Si quieres vamos a compartir esta página. Esta es la misma confesión de Augsburgo. Entonces, pues, si quiera, pues, compártala. Ok. Ya va, tengo que quitar esto. Ok. Bien. ¿Sí se lee bien o vamos a colocarlo así mejor? Más grandecito. Más grande, ok. ¿Así? Ajá. Bien. Sí, está bien. Ok. En el capítulo 10, cualquiera lo puede buscar, en el bautismo, que habla sobre el bautismo, dice: respecto al bautismo se enseña que es necesario que por medio de él se ofrece la gracia y que deben bautizarse también los niños, los cuales mediante el tal bautismo son encomendados a Dios y llegan a ser los aceptados. Por este motivo se rechaza a los anabatistas que enseñan que el bautismo de párvulos, es decir, el bautismo, es ilícito. En América Latina, la Iglesia Luterana enfrenta una multitud de argumentos en contra del bautismo de niños de parte de los anabatistas. Generalmente acusan a los luteranos de no ser bíblicos, ¿sí? Entonces, fíjate esta cuestión, hermano, eso es lo que te estoy diciendo, que entonces entre ustedes pues existe esto desde un principio, ¿no? Y me gustaría también compartir un video que me gustaría, bueno, no sé si ojalá y no tenga derechos de autor. ¿Cómo pudiéramos hacer ahí para evitar los derechos de autor? Ahí creo que a los videos sí es delicadito, Cols. Ahí sí le voy a quedar debiendo esa. Porque con los videos me sale el copyright. Cónchale, sí, pues. Porque yo también sigo una página que se llama Byte, no sé si tú la has visto. No. Yo te la voy a compartir por aquí por el interno. Y el video en el que se va a hablar precisamente sobre las 5 solas, que habla algo... Pero déjeme contestarle un momentico, déjeme contestarle lo que acaba de mostrar, ¿sí? Ok. Fíjese que ahí no hay un anatema. No sé si usted sabe lo que es un anatema. Sí, claro, pero aquí claramente dice que, a ver... ¿Qué es un anatema? Una condenación, claro está, ¿no? Es una maldición. Y a pena de excomunión, todo aquel que no... Póngame cuidado, esté atento a esto, Jesús Col, para que pueda entender mi punto. La Iglesia Católica, a pena de excomunión, es decir, no es parte de la Iglesia aquel que no crea que Francisco es el Papa. O sea, eso no me lo inventé yo, eso lo dice la teología dogmática, la enseñanza de la Iglesia Católica. Y hay una maldición para aquellos que lo crean, que no crean que Francisco es el Papa. Entonces, fíjese que ahí sí hay división.
En este caso que usted me acaba de mostrar, bueno, están aquellos que creen en la postura del paidobautismo, están los que no creen en la postura del paidobautismo, y estos dicen, bueno, que rechazan las posturas de estos. Eso está bien, yo por lo menos la rechazo también, pero yo no anatemizo a nadie, ni digo que ellos están excluidos de Cristo. ¿Puede entender usted entonces la riqueza que hay en la diversidad cristiana evangélica? Y no la división que sí hay dentro de Roma, que pareciera que estuviera unida, pero no. Adelante, Jesús. Ok, bueno, por acá estaba viendo un poco con Pero no respecto... me comentó nada de los argumentos de los padres, ¿no? ¿Le hizo falta? No, pues por eso lo que te estaba diciendo al principio, que todos los 44 dogmas, pues obviamente se sujetan a las Sagradas Escrituras. Muy bien lo dicen los padres de la iglesia ahí con respecto a la autoridad de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, fíjate una cosa. Vamos a compartir también esta página, bien, donde vamos a ver, pues precisamente lo que es la definición de la palabra anatema, ¿sí? Vamos a compartirlo. Ahí está, ya la puse para compartir. Ok. La etimología de anatema, vamos a colocarlo un poquito más exactamente. La etimología de anatema nos lleva a un vocablo de la lengua griega que puede traducirse como maldición u ofrenda. De acuerdo, no es una ofrenda. Claro. De acuerdo al contexto, el término de este modo tiene varios usos. La primera acepción mencionada por la Real Academia RAE en su diccionario hace referencia a la excomunión, el acto que consiste en alejar a una persona de una comunidad de los fieles, impidiéndole el acceso a los sacramentos. Es decir, eso también hay que verlo en el contexto de cómo se utilizan las palabras, ¿no? Porque recuerda que cada palabra... Jesús, mire, yo lo voy a decir. Yo no quiero que usted pase pena aquí. Mire, no se excuse. Lo que se conoce por anatema es lo que dice ahí. Anatema en el catecismo de la Iglesia Católica y lo que enseña la teología dogmática, lo que enseñan los concilios, un anatema es un maldito que está excluido del cuerpo de Cristo. Eso es. No se preocupe si no lo sabía, pero yo ahorita se lo estoy explicando. Mire, le quiero explicar algo que creo que usted no lo conoce por la manera que habla. Yo creo que no lo conoce. Es de la Iglesia Católica y es donde habla de la tradición apostólica. Dice así, el numeral 75, Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándole así los bienes divinos, el evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y predicó con su voz. Hay algo que dice la predicación apostólica, la transmisión del evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras, oralmente y por escrito. Dice aquí, continuada de la sucesión apostólica. Para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a obispos, dejándoles a su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Y aquí viene el que le quiero mostrar, el 78. Dice, esta transmisión viva, llevada a cabo por el Espíritu Santo, es llamada la tradición, cuanto distinta de la Sagrada Escritura. Ya voy a colocarlo en pantalla para que usted lo pueda ver. Ya voy a quitar esto que tengo por aquí. Quiero que lo vea para que lo pueda entender. En su catecismo de la Iglesia Católica, numeral 78. Numeral 78. Ok, aquí lo tengo. ¿Lo ve? A ver, ya va. Ok. Ok, ahí dice. Oye, aquí es. Ok. Dice, esta transmisión viva llevada a cabo por el Espíritu Santo es llamada la tradición en cuanto distinta de las Sagradas Escrituras.
aunque estrechamente ligada por ella. Por ella la iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esa tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. En otras palabras, le explico de una manera sencilla, Jesús Col, que yo creo que usted ni sabía esto, creo que no lo sabía, creo. Me perdona si estoy equivocado. Es decir, si al Papa se le ocurre el día de mañana decir que, a ver, que voy a decir algo bien absurdo, que el Papa es Dios, un ejemplo, al Papa se le ocurre decir que el Papa es Dios. Entonces, ¿qué hace el Papa? Busca un escrito, no importa que sea espurio, que sea lo que sea, en la tradición. Y él dice, gracias a la tradición tenemos, por cierto, que yo soy un nuevo Dios. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica maneja aquí dos fuentes, ve usted ahorita. La Biblia, que ya vio que dice que es distinta a la Biblia, ¿okay? Que es lo que se conoce como la Sagrada Tradición. Adelante, Jesús Col. Ok, fíjate una cosa, vamos a volver a compartir esta misma página, bien, lo que estabas leyendo, pero vamos a leerlo desde un principio, desde desde el 76, ¿no? Obviamente no vamos a leer toda la cuestión, sino solamente vamos a Por leerlo. favor, sí. Claro. Ya voy a quitar esto entonces y pongo este. Ok. Bien, vamos a colocarlo más, así parece, ¿verdad? Sí, ok. Dice, la transmisión del Evangelio según el mandato del Señor se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo enseñó. ¿Sí? Ahora bien, por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Aquí cita Dei Verbum el número 7, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que claramente sabemos que la iglesia, tanto como la iglesia del Nuevo Testamento y el pueblo de Israel, primero fueron vía oral lo que estaban pues, practicando, lógicamente. Y después viene lo escrito, porque cuando Cristo y los apóstoles no había Nuevo Testamento, se estaba empezando apenas a, digamos, a desarrollar en esa época, ¿no? Dice aquí, continuada en la sucesión apostólica, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Bien, entonces quiere decir que la Iglesia Católica desde el principio ha estado transmitiendo viva y eficazmente la palabra de Dios. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos decir que vamos a compartir ahora esta página. Ok. Me gusta esta página. A ver. Dice, Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, ¿sí? Y si aquí nos dice claramente una solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, entonces es evidente que el bautismo como tal es importantísimo, ¿bien? Entonces, Jesús, lo voy a salvar del ahogo. Yo no quiero que se siga ahogando. Mire, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. No, lo quiero salvar. De verdad que no es interrumpirlo, es salvarlo. ¿Por qué le digo esto?
Porque primero usted debe saber que dentro de la Iglesia Católica existe lo que es la tradición. Y la Iglesia Católica afirma que por medio de esa tradición ella puede decretar dogmas de fe. Le coloqué el ejemplo de la Asunción de María. La Asunción de María no se encuentra en las Sagradas Escrituras. La Asunción de María, ningún padre apostólico de los 5 primeros siglos, casi me atrevo, ninguno tomó Apocalipsis 12 como la Asunción de María al cielo. Ninguno. Lo que quiere decir que eso no se encuentra en la tradición apostólica. ¿Qué hicieron? Vuelvo y le explico. Ellos tomaron un texto apócrifo condenado por el Papa Honorio y por otro papa, que no recuerdo ahorita el nombre, y ese texto, llamado el Transitus de María, ese texto fue el que usaron para crear y dictaminar la doctrina o el dogma de la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Entonces, eso no está en la Escritura. Muchos eruditos católicos lo han afirmado y lo saben. No existe. No hay un texto donde diga, sí, María murió y luego de que murió fue llevada, o no murió, ella no vio muerte, fue llevada por... No hay un texto bíblico que diga eso. Ni siquiera asomado, porque lo que dice el Apocalipsis, vi una gran señal en el cielo, o sea, ahí hay una señal. Comprándole la pólvora, que era María, un ejemplo, es María. Ajá, pero ahí no dice ni que murió, si no murió, ahí no dice nada en ese texto. Entonces, para poderle ayudar a Jesús, yo le sugiero que investigue primero lo que cree su iglesia, que es la sagrada tradición, incluso el magisterio, y cómo el Papa puede hablar en ex cátedra y dictaminar un dogma de fe. Y ahí es donde nosotros sí estamos en contradicción. Quiero mostrarle un último ejemplo, ya le doy el pase. Mire, voy a colocar este último ejemplo. Voy a quitar esto de aquí, ya para mostrarle un último ejemplo. ¿Qué pasa o qué pasaría usted? ¿Qué cree usted que pasaría si en la antigüedad se encuentran dos tradiciones juntas? ¿Qué cree usted que harían? ¿A dónde irían? Al Papa, ¿verdad? ¿Sí? Al Papa para que le solucione el problema, porque hay una tradición por aquí de unos y hay otra tradición de aquí de otros. Si la iglesia primitiva fuera católica romana, irían al Papa y que el Papa arregle la situación. Pero para que usted se dé cuenta hoy que estos primeros hombres eran cristianos y que es como ver un cristiano evangélico. Mire lo que pasó aquí con este señor. Lo voy a compartir. Este es Gregorio de Niza. Dice, hace de ese punto explícito en una carta a Eustacio. Los arrianos afirmaban que su tradición, ¿usted sabe quiénes son los arrianos? Claro. Jesús Col, para continuar. ¿Sí? Ok. Sí, claro. Sigo. Ok. Los arrianos afirmaban que su tradición, mire, aquí hay una tradición o costumbre, no permitía la posición trinitaria. Gregorio le respondió con lo siguiente. ¿Cuál es entonces nuestra respuesta? No creemos que sea correcto hacer de su costumbre prevaleciente la ley y la regla de la sana doctrina, porque si es costumbre de hacer uso de la prueba de la solidez, nosotros también sin duda no estamos obligados a seguir la suya. Mire, dos tradiciones hay ahí, la de los trinitarios y la tradición de los arrianos. Pero mire lo que dice aquí Gregorio de Niza, dice que la escritura inspirada entonces sea nuestro juez y el voto de la verdad. Seguramente se dará a aquellos cuyos dogmas se encuentran de acuerdo con las palabras divinas. Yo le pregunto a Jesús Coles, según Gregorio, ¿con qué se dirimían los problemas de tradición en la antigüedad? Obviamente. Pregunta. Ajá. ¿Con qué? Respondo. Ajá. Ok. Vuelvo y repito, todo lo que creemos como católicos y todo este tipo de diferencias como tal, obviamente se viene de las escrituras. Por ejemplo, para poder definir lo que son es que fíjate una cosa, esa misma controversia entre los nestorianos y la Iglesia Católica,
pues también surge esa raíz de las mismas Sagradas Escrituras. Tuvo que ver el árbitro para poder definir lo que realmente se debe creer como cristiano, ¿ves? Entonces, eso es igual como lo que te estoy diciendo con respecto al bautismo. El bautismo, si vemos nuevamente en la Confesión de Augsburgo, que es del año 1530, pues nos damos cuenta que esta tradición y la tradición que le sigue, la Westminster, se practicaba claramente el bautismo de bebés, ¿bien? Y no tenían ningún problema hasta que aparecieron digamos, los anabatistas, y luego vienen los bautistas y empezaron a dejar en desuso el bautismo de bebés. Es prácticamente casi el mismo acontecimiento de acá.